Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Hoy Nos Toca. Hoy estamos sin la presencia de nuestro compañero Daniel Santa Cruz, que está en su casa, le mandamos un fuerte abrazo y se va a reincorporar mañana. Bueno, uno de los temas más importantes de la economía, que más le importa al bolsillo de la gente, es el precio de la carne. ¿Sabes cuánto está un kilo de asado? 1.000 pesos. Hoy necesitas uno de estos, un billete, el de más alta denominación, para pagar un kilo de asado. El precio subió y la medida que hizo el gobierno a mitad de año, el cepo a la carne, esto de poner cupos para la exportación, para intentar garantizar, estabilizar los precios de la carne y que bajara en el mostrador, bueno, no está rindiendo frutos, no está rindiendo efectos, y es uno de los motivos que llevó al gobierno a reunirse nuevamente con la cadena de la carne, con todos los sectores, supermercadistas, frigoríficos, exportadores, para intentar llegar a un acuerdo. Bueno, para hablar de eso tenemos un especialista, Fernando Vilela, nos va a acompañar en el programa. Le vamos a preguntar por qué la carne está cara, si fracasó el cepo a las exportaciones y muchos temas más vinculados al campo. Y otro de los temas vitales de la economía de acá al verano, el turismo. El turismo fue uno de los sectores más golpeados durante la pandemia. Hotelería, gastronomía, ocio, fueron los sectores más golpeados que sufrieron justamente las restricciones a la circulación. Bueno, eso se está empezando a reactivar y puede llegar a traer buenas noticias para la economía. ¿Cómo estás, Antonella? Buenas noches. Muy bien, Leandro, buenas noches. Y bueno, también tenemos otros temas como previa del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en una Argentina en donde cada 34 horas muere una mujer y disidencias en manos de la violencia machista. Vamos a hablar con una especialista, con Luciana Sánchez, quien es abogada penalista, militante, feminista y lesbiana, para hablar de este problema estructural que atraviesa la Argentina. Un programa súper completo, así que quédate hasta las 23 horas en el canal de la ciudad. Que es obvio y que no es obvio. El 7 de enero la idea es reemplazar ese esquema por una canasta acordada de precios cuidados. Lo que hoy se ve cuando comparamos la foto de fines del 2020 con respecto a la actual es progreso. Haya una mayor flexibilidad especialmente del Fondo Monetario Internacional. Y en este grupo en particular, tener cerca de un 35-40% de la población no vacunada, de los niños, es realmente preocupante. Como decíamos, el precio de la carne es uno de los temas que más le preocupa al gobierno de cara a fin de año. De hecho, el último fin de semana largo hubo un acuerdo transitorio con las grandes cadenas de supermercados para congelar durante sábado, domingo y lunes pasado el precio de la carne en la góndola. Bueno, y ahora se sigue negociando. De hecho, hoy el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas, públicamente reprendió, criticó al secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, por haber dicho justamente ante la prensa que el gobierno está evaluando en retenciones, en subir las retenciones justamente para bajar el precio de la carne. Bueno, para hablar de eso estamos con Fernando Vilela. Fernando, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Gracias por venir. Fernando es profesor titular de agronegocios y director del programa de bioeconomía de la Facultad de Agronomía de la UBA. Fernando, ¿por qué está tan cara la carne en el mostrador? El problema que nosotros tenemos es no tanto que la carne está cara, sino que lo que está barato son los ingresos de la gente, ¿no es cierto? Lo que hemos tenido es un retroceso importante en términos de poder adquisitivo y cuando lo vemos reflejado en la capacidad de comprar productos como la carne, esto queda más en evidencia, ¿no es cierto? La carne, que es un producto culturalmente incorporado a la mesa y que, bueno, los argentinos tienen el mayor consumo per cápita del mundo, ¿no es cierto? Cuando estamos hablando de carne vacuna, nadie consume tanta carne vacuna como los argentinos, aún en estas condiciones, ¿no es cierto? Sí. Estamos hablando alrededor de 50 kilos por año. El país que está más cerca es Uruguay, pero en la media mundial estamos en torno de los 8 o 9 kilos, o sea, estamos comiendo 5 a 8 veces más cantidad que la media del mundo, ¿no es cierto? Ahora, claramente cuando aparece esta situación de aumento, bueno, eso genera algún tipo de situación a nivel oficial. Lo que está muy claro es que las veces que se intentó resolverlo a partir de una situación como aumento de retenciones, cierre de exportaciones, eso termina resultando de muy corto plazo y no resuelve el problema. Y el problema es cómo generar más producción y cómo generar entonces una posibilidad a partir de eso de que sea más accesible el producto a la gente, ¿no? Claro, el cepo a las exportaciones justamente no, funcionó transitoriamente y luego volvió a subir el precio de la hacienda en pie en Liniers.
¿Por qué crees que hay algún sector del gobierno que todavía insiste en esa receta? Mira, esta fórmula de cerrar las exportaciones se probó en el 2005-2006. El resultado fue que en el corto plazo tuvo alguna incidencia. En el mediano plazo se terminó pagando la carne más cara en términos históricos para los consumidores argentinos 2 o 3 años después. En el medio desaparecieron 10 millones de cabezas de ganado que todavía no recuperamos. O sea, habíamos bajado de 61 a 48 y hoy estamos en 55 más o menos, 54 o 55 millones de cabezas. Bueno, esos son los efectos que cuando haces medidas de este tipo terminan ocurriendo, que la gente termina pagando más el producto, que los productores ganaderos tuvieron la peor situación, tuvieron que malvender parte de sus cuestiones, y en el medio hubo sectores intermediarios y que terminan ganando, ¿no es cierto? Entonces tenés siempre en estas medidas 2 perdedores, los consumidores y los productores. ¿Y usted cuál considera que podrían ser posibles medidas para que el precio de la carne no se dispare? Porque el precio actual está muy lejos del poder adquisitivo de la gente. Hoy, cuando vos ves el precio de mercado hoy en Liniers, el precio bajó. ¿Por qué? Porque este aumento que hubo en los días anteriores no fue convalidado por el consumo. Entonces se acomodó y ya hoy hubo un paso hacia atrás en el precio. Si la gente no puede pagarlo, lo que va a terminar pasando es que se va a terminar de acomodar el precio a esa situación, ¿no es cierto? Entonces lo que hay que hacer es apostar a largo plazo a aumentar la producción y de esa forma tener más producto y que esto, digamos, de alguna manera permita mejorar la situación. La otra cuestión es que también es a mediano o largo plazo, es que, tal como dije, los consumos que nosotros tenemos están muy por encima de los de cualquier otro país del mundo, y entonces hay productos alternativos de calidad como carne de cerdo. El de pollo ya creció bastante. Están subiendo, hoy sí, el de pollo y el vacuno están parecidos, y el cerdo está más atrasado y está avanzando, ¿no es cierto? Cuando vos mirás el consumo total de carnes, sumando la carne vacuna, porcina, aviar y ovina, el país que más consume en el mundo carne son los Estados Unidos, ¿no es cierto? A pesar de los reemplazos de carne a partir de proteínas vegetales, etc., el que más consume es Estados Unidos. Y en el segundo plazo está Argentina, Australia y Nueva Zelanda. Eso es per cápita. Per cápita. Sí. O sea que en el mundo estamos en el top, ¿no es cierto? Hay un solo país que consume un poco más que Argentina en términos de carne, ¿no es cierto? Sí. Y eso, bueno, tiene razones culturales, históricas, etcétera, que, bueno, cambiarlas no es fácil. Fernando, vos sabés que yo hablaba con la gente de Federación Agraria y me decían los más perjudicados en el campo son los productores pequeños, sí, con estas medidas de retenciones de cupos. Los pequeños y sobre todo lo que se llama los criadores, ¿no es cierto? Vos en el negocio del ganado vacuno vos tenés una parte que son los criadores, que son los que tienen las madres, producen los terneros, y esos terneros después deben ser engordados para llevar al momento de consumo, ¿no es cierto? Entonces, esa fracción justamente es la que está más perjudicada. Y en el caso de esta prohibición de exportaciones, doblemente, porque la categoría más castigada en el tema de exportación es lo que se llama la vaca a China, ¿cierto? Sí, es una categoría, conserva. La vaca conserva, ¿no? Es una vaca que es un animal que ya no puede tener más terneros, o si es de tambo ya no está en condiciones de seguir dando leche. Y esa es una calidad que solo sirve para cocción, o sea, para hacer corned beef o ese tipo de productos, ¿no es cierto? Que no es de preferencia del consumidor argentino. Sí lo es del chino, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ellos lo cortan en dados, son largas cocciones, es una explicación cultural que si después quieren se las doy, pero que van a ese tipo de productos que nosotros no consumimos. Entonces, haber prohibido eso en realidad fue justamente un tiro fuerte a esos pequeños productores que tienen vacas de cría, que esa venta le representaba un ingreso importante de su facturación anual, ¿no? Y
en tu opinión, una salida política a esto de evitar que suba el precio de la carne, ¿qué debiera hacer el Estado? ¿Qué medida de corto plazo puede tomar, teniendo en cuenta que aumentar la producción es una eso medida no es de corto por plazo? eso, de mediano a largo plazo. ¿Qué puede tomar hoy el gobierno como medida? No es una resolución sencilla, tal como digo, porque si vos movés determinadas piezas, termina pasando que después se te da vuelta, ¿no? ¿Cierto? Yo creo que debería haber una conformación de una estrategia común de los distintos sectores, no como viene ocurriendo solamente del sector exportador, frigorífico, que no representa a, por ejemplo, a los productores, ¿no es cierto? Claro. Ahí hay que generar acuerdos que de alguna manera permitan encuadrar la situación. Fernando, te llevo un poco a otro tema de discusión vinculado a la ganadería. El tema del medio ambiente, que está muy en boga y es una discusión que se está dando en todo el mundo, el cuidado del medio ambiente, ¿no? Sí. De hecho, en Europa se hizo el Pacto Verde Europeo, que puede llegar a ser medidas arancelarias para que nuestros productos no ingresen a su mercado. Bueno, la pregunta es, ¿puede haber una producción ganadera sustentable con el medio ambiente? Acá el tema ambiental es un tema central y nada de lo que ocurra hacia adelante, ningún tipo de empresa o emprendimiento, en mi visión va a tener sustentabilidad si no está alineada con los ODS de Naciones Unidas, ¿no es cierto? O el Acuerdo de París. O sea, ese marco es así. Hay un conflicto con el ambiente, hay un conflicto con el ambiente. Hay que cuidarlo, hay que hacerlo. De hecho, yo fui decano en la Facultad de Agronomía durante 8 años y hace 20 creamos la única carrera de la UBA de Ciencias Ambientales. Así que hace 20 años ya preveíamos estas cuestiones, ¿cierto? Entonces, ese tema es central. Ahora, muchas de las discusiones, a veces por el tema europeo, estamos comprando argumentos que son argumentos europeos para situaciones europeas, ¿no es cierto? Entonces, ese hay que tener un cuidado. El ambiente hay que cuidarlo, armemos nuestro esquema en base a ciencia y tecnología. ¿Qué ocurre? Digamos, o sea, se acusa al tema ganadero vacuno de emisión de gases como el metano, ¿cierto? En el proceso digestivo, o sea, en el proceso digestivo donde las vacas transforman pastos de muy baja calidad, casi cartón, en proteínas de alta calidad, en ambientes donde no se podría hacer otra cosa que no sea ganadería, porque vos ahí no podés hacer agricultura, porque falta agua, por lo que fuese, por los suelos salinos. En ese proceso se genera metano. Ese metano tiene una capacidad de efecto invernadero varias veces superior al dióxido de carbono puro. El tema es que dura en la atmósfera nada más que 12 años y se vuelve a descomponer en dióxido de agua. Quiere decir esto que si vos el ciclo que tomás es de 12 años, el impacto de los vacunos es 0 en términos de metano, salvo que aumente la cantidad de vacunos, ¿sí? Porque ese vacuno come pasto, que es dióxido fijado por las plantas, lo transforma en metano, a los 12 años el metano no está más en la atmósfera y vuelve al ciclo con las plantas. Entonces puede haber producción ganadera con carbono neutro. Puede haber, y de hecho hay trabajos. En ese momento, digamos, habría que nivelar la producción ganadera con la misma cantidad para esta reproducción que usted dice. Exacto, combinarla con otra actividad que capture carbono del ambiente, por ejemplo, forestales. Entonces hay ya emprendimientos en Argentina que están haciendo una certificación. Todo esto hay que medirlo, no es solamente palabras, digamos, hay que medirlo y hay que demostrarlo, que uno combinando una actividad pastoril con una actividad forestal, lo que se llama silvopastoril, uno puede certificar carbono neutro. Y hay ya experiencias que se están haciendo. Esto hay que multiplicarlo, hay que medir, ¿sí? Argentina tiene una característica notable en todos los sistemas que se han medido, ¿no es cierto? Ya sean en cultivos de trigo, de soja, de maíz, nuestras huellas de carbono y de agua son muy por debajo del resto de los competidores y la mitad que los europeos, por ejemplo, a partir de la siembra directa y a mecanismos que la Argentina produce, ¿no? Ahora, Fernando, una consulta. ¿Vamos hacia un comercio mundial en el futuro de ganadería, de vacunos, en la cual
Hoy es muy importante la aftosa, ¿no? Que sean libres de aftosa. ¿Vamos hacia un comercio de vacunas que sean libres de carbono, neutro de carbono, digamos? Yo veo hacia adelante digamos, un escenario de proteínas donde va a haber una componente que son proteínas vegetales que símil carne, digamos. Eso va a tener va a cubrir el nicho del consumo popular barato. Y eso va a convivir con carnes del estilo de las que conocemos nosotros, pero que tienen que tener un requisito que es justamente una certificación, una trazabilidad ambiental. Ambiental, pero también de bienestar animal, o sea, una cantidad de requisitos que cada vez son más importantes y que están en la mente de los consumidores. Que puede ser, tal como vos dijiste en algún momento, una pararancelaria, pero eso no deja de tener una razón de fondo, que es que al ambiente hay que cuidarlo y que a los animales no hay que maltratarlos, ¿no es cierto? Sí. Entonces, puede transformarse en un instrumento, pero que hay un fondo de verdad que lo que hay que hacer es convertir y mostrar que se hacen bien las cosas. Siempre se habla de vaca muerta, Fernando, como generador de divisas. Vos dijiste en algún momento tenemos que apostar por vaca viva. ¿Qué significa ese concepto? El concepto de vaca viva es, bueno, apalancándome con la vaca muerta, es el concepto de la bioeconomía, o sea que es la transformación de los productos de la biomasa vegetal y animal del campo en forma sustentable en múltiples productos que vayan reemplazando cada vez más los productos que hoy vienen de la industria del petróleo o la industria de la química pesada, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué estoy diciendo? Extraer de materiales vegetales o animales las moléculas que hoy sacamos de esas otras cuestiones. O sea, estamos hablando de bioplásticos, de bioinsumos, hay cada vez más productos que tienen efectos terapéuticos a partir de la aplicación de productos biológicos, a veces son microorganismos, etcétera. Estamos empezando a entender mejor el tema de cómo funcionan los microbiomas que tenemos en nuestro cuerpo o que están en el ambiente. O sea, cada uno de nosotros tenemos tantas células como microorganismos. Son más pequeños que las células, pero tenemos igual cantidad más o menos de dónde están alojados en el sistema digestivo, etcétera. Eso genera relaciones con el sistema nervioso, y vas a estar mejor o peor de acuerdo a cómo esté funcionando tu sistema digestivo, etc. Cada vez hay más indicios de eso. No es lo mismo un nacimiento por vía natural que un nacimiento por una cesárea, porque la carga microbiana al bebé cambia, y entonces van a tardar 2 años en tener un funcionamiento, aquellos que nacieron por cesárea, que no tuvieron los otros. O sea, todo ese mundo de la microbiología que está en el suelo, que está en el alimento, que está en uno, recién se está empezando a comprender. Entonces, esta visión de lo biológico y de la potencialidad de utilizar estas cuestiones cada vez son más importantes y que vamos a encontrar productos que vengan de la naturaleza que hoy los estamos sacando de otro lado, contaminando y complicando el ambiente. Sabés, Fernando, que hay un informe de McKinsey, seguro lo leíste, que dice se viene una biorevolución. Lo que te quiero preguntar es qué impacto puede tener esa biorevolución en el mundo y cómo está posicionada Argentina como para encararla. Eso seguro que va a ser de una magnitud que hoy no estamos en condiciones de predecir, yo creo que nadie, pero estamos transcurriendo en el siglo de la biología y en el siglo de la informática. El macheo de las ciencias de la información con las ciencias de la biología va a generar todo algunas de estas cosas que yo estoy mencionando y algunas de las que estás diciendo vos, ¿no es cierto? Hasta están pensando en computadoras biológicas, digamos, ¿no es cierto? Resolver cálculos con sistemas biológicos. Entonces, todo ese mundo es un mundo cada vez más complejo, más diverso, y que tiene una componente más amigable con el ambiente, ¿no? Es más parecido a la vaca viva, ¿no es cierto? Esa vaca que, cuando hablo de vaca viva no estaba hablando de ganadería, estaba hablando de ese complejo de las cosas vivas que reemplace este mundo que entiendo viejo del petróleo, del carbón y de fuentes energéticas que le queda pocos años de vida. ¿Y con qué crees que el Estado argentino tiene que apostar por la biorevolución y con qué políticas crees vos? Yo creo que tiene que apostar. Argentina, tal como dije, tiene huellas ambientales menores que otros, pero tienen poco empeño o se ha puesto poco énfasis en medirlo y en verificarlo. Entonces,
hay que hacer una estrategia muy fuerte justamente en esos puntos, ¿no? ¿Considerás que esta iniciativa de la inversión del hidrógeno verde va a sentar bases para que se empiecen a replicar estas políticas amigables con el medio ambiente? El hidrógeno verde justamente es una de las alternativas. No conozco a fondo este proyecto porque no ha sido presentado aún. En la página web de la empresa en Australia tampoco está para verificarlo. Pero más allá de esto, ese tipo de situaciones son las que hay que buscar, ¿no es cierto? Que es obtener, en este caso el hidrógeno funciona como una batería para acumular energía, a partir de, y es verde cuando es a partir de sistemas renovables, ¿no es cierto? Que puede ser eólico, puede ser bioenergía o puede ser solar o lo que fuese, ¿no es cierto? Entonces, ese es el camino hacia el donde vamos, con más o con menos tiempo, pero vamos para ese lado. El planeta nos está poniendo una situación que debemos atender lo antes posible y las soluciones son de este tipo, ¿no es cierto? Y Argentina puede ser parte de la solución si entiende esto y si promueve en su sistema científico-tecnológico la búsqueda justamente de estas soluciones que estamos hablando. También es un tema económico, porque si Argentina no se ayorna a estas nuevas formas en donde lo climático atraviesa todas las economías, se queda fuera. Se queda fuera de los mercados más importantes. Por eso te dije, no solo en alimentos, sino en cualquier tipo de actividad que vos estés lejos de los objetivos del desarrollo sostenible de Naciones Unidas o de los acuerdos de París, va a tener viabilidad. Y ahí ese punto es un punto central, ¿no es cierto? Y Argentina tiene con qué. Lo que pasa es que muchas veces no toma conciencia de eso y sale una ley de biocombustibles que va en contra de esta dinámica y por el otro lado, vos ves que en Glasgow hay posiciones diversas de acuerdo al sector del gobierno, digamos, que son contradictorias en sí mismas, ¿no es cierto? Entonces, bueno, creo que hay un debate por delante. Yo creo que necesitamos unas políticas de consensos de las grandes mayorías en términos hacia dónde vamos, hace décadas que no las tenemos, y eso lo estamos pagando desde los 70 para acá. Cuando yo entré a la universidad había 5% de pobres en Argentina, 20 millones de personas, había 1 millón de pobres, hoy 20 millones de pobres. O sea, hemos construido 400.000 pobres por año desde aquel momento, digamos. Algo estamos haciendo mal. O sea, algo estamos haciendo mal y eso que estamos haciendo mal merece una reflexión colectiva para salir para adelante y este tema de lo biológico nos da una oportunidad. Fernando, muchas gracias por venir, verdaderamente un lujo tenerte en el programa. Bueno, gracias a ustedes. Estamos hablando con Fernando Vilela, ingeniero agrónomo, especialista en bioeconomía. Pasamos desde el precio de la carne hasta la ganadería sustentable y la biorevolución, la verdad muy completo. Quédate ahí porque cuando volvemos tratamos otro tema muy importante en la agenda política y social argentina. Mañana es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Quédate ahí que ya volvemos. Bueno, seguimos en Hoy Nos Toca. Mañana es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Recordemos, en 1960 en República Dominicana fueron asesinadas las hermanas Mirabal por la dictadura de Rafael Trujillo. Y bueno, años después las Naciones Unidas reconocieron el 25 de noviembre como este día. Estamos para abordar este tema, estamos con Luciana Sánchez, abogada penalista y militante feminista. ¿Cómo estás, Luciana? Gracias por venir. ¿Qué tal? Bien, muchísimas gracias por invitarme y bueno, decir además que soy lesbiana o lesbiane, mis pronombres son ella o elle, porque bueno, las lesbianas hay algunas que son mujeres y otras que somos identidades no binarias. Así que Luli también es mi nombre, Luciana está bien también, y sí, soy abogada. Me dedico al derecho penal, al litigio y militante feminista, bueno, desde hace muchos años, como se imaginan. Así que muchísimas gracias, muy contenta de estar aquí con ustedes compartiendo. Bueno, Luciana, ¿cuáles van a ser las reivindicaciones que se van a escuchar mañana en este día tan especial? Bueno, mañana es otro día de lucha justamente y de reivindicación, donde va a haber distintas movilizaciones en todo el país,
del movimiento de mujeres, del movimiento feminista y también del movimiento LGBT y del movimiento travesti, trans, no binarie, porque las disidencias, las identidades sexogenéricas no hegemónicas, podemos decir más ampliamente incluso, desde hace muchos años nos venimos sumando intensamente a combatir la violencia contra las mujeres, pero también las violencias de género, ¿no? Más ampliamente. Recordemos que, justamente este año la Corte Interamericana de Derechos Humanos dio un fallo muy importante, que es el fallo de Vicky Hernández, donde condenó al Estado de Honduras justamente por un transfemicidio, por el transfemicidio de Vicky Hernández, y en este caso justamente la Corte reconoció algo que a nivel jurídico es súper importante, que es que la Convención de Belém do Pará, la Convención de Violencia contra las Mujeres, que es ley en nuestro país y que está reconocida y forma parte también de nuestra Constitución, inspiró la Ley 26485, aplica sin ningún tipo de restricción a las mujeres trans y travestis, porque son mujeres y porque forman parte de las feminidades, ¿no? Algo que ciertos sectores venían discutiendo y que en nuestro país hay un gran acuerdo que por supuesto se aplica, pero que también hay sectores que lo resistían. Así que es una conmemoración con este significado además, ¿no? que se reconoce ya no solo la violencia contra las amas de casa o la violencia doméstica o la violencia intrafamiliar, que por supuesto son gravísimas, sigue siendo una pandemia. Hablando de pandemia, en pandemia ha sido alucinante cómo se han sostenido estos números, ha sido el único delito que no ha bajado. ¿Aumentó mucho? Aumentó, más que aumentar, yo te diría que se mantuvo, lo cual es mucho decir en función porque muchas víctimas se vieron encerradas con sus agresores y sin la oportunidad de pedir ayuda o de salir. Y la justicia estuvo bastante cerrada, digamos todo, ¿no? También recordemos que, costó bastante, digamos, el funcionamiento de los distintos poderes judiciales, sobre todo en el inicio de la pandemia, para tomar casos nuevos. Así que eso también influyó muchísimo. Así que entonces como una pandemia adentro de otra pandemia, pero con este importantísimo avance del reconocimiento de derechos de las compañeras trans y travestis a nivel interamericano, que acá sabemos también que tenemos un índice de mortalidad travesti trans extremadamente alto. Así que no es menor este reconocimiento. Justamente esto que estás mencionando era un caso que sentó bases y de la cual vos fuiste querellante de la familia entre el 2016 y el 2017, fue el de Diana Zacayán. Contanos por qué este fallo fue tan importante y por qué sentó bases. Quien fue querellante, digamos, yo representé a Say Zacayán, que es hermano de Diana y que continúa hoy todo su trabajo en el MAL, en el Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación, que así se llama su organización, que tiene sede en La Ferrere, donde hoy en la casa de Diana también funciona una escuela popular, travesti trans, abierta a la comunidad, así que sigue siendo un espacio justamente Claro, porque Diana fue un referente, eso es importante decirlo. Diana es, todavía hoy sigue siendo una referente de derechos humanos reconocida a nivel mundial. Ella era representante, directora de ILGALAC, que es una organización muy importante de derechos LGBT a nivel latinoamericano, y fue una de las impulsoras de estos avances jurídicos tanto a nivel internacional como en nuestro país. Ella, la ley que lleva su nombre, que es la Ley de Cupo Laboral Travesti Trans Diana Zacayán en la provincia de Buenos Aires, y también, a nivel nacional se ha reconocido su nombre junto con el de otra pionera, que es Loana Berkins. Hace poco celebramos el Día de la Memoria Trans también, reconociendo a otra compañera, Pia Badaraco. Así que tenemos como mucho para reconocer ahí, y Diana lamentablemente la perdimos tempranamente, como sucede con la mayoría de las compañeras travestis y trans, en este caso en manos de dos asesinos. Uno de ellos fue condenado, está cumpliendo su prisión perpetua, el fallo todavía no está firme, tiene que ser revisado aún ante la Corte Suprema, y la investigación, hay que decirlo, continúa abierta, seguimos buscando y hay una recompensa fijada desde hace años por el Ministerio de Seguridad de la Nación, porque estamos buscando a la segunda persona que cometió el asesinato, ¿no? Un crimen de odio.
crimen de odio, travesticidio, transfemicidio, una sentencia también pionera en ese reconocimiento y que, bueno, y que dio el pie para empezar a llevar adelante un montón de políticas públicas que hoy nos parecen un poco más cotidianas, ¿no? Y podemos hablar de esto más libremente, y celebrémoslo, porque realmente estar hablando, bueno, acá no hay ninguna compañera trans ni travesti, pero estar hablando de los derechos, de las conquistas, de personas que admiramos, que amamos, que son compañeras travestis y trans, la verdad es que yo creo que es muy importante. Ojalá con las lesbianas pronto podamos también tener esa visibilidad y ese reconocimiento popular, ¿no? Recién mencionabas la ley de cupos en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué está haciendo el Estado? Y cuando hablo de Estado hablo de los tres poderes, poder ejecutivo, judicial y legislativo, para abordar este tema y qué es lo que falta hacer. Bueno, acá en Cava no hay una ley de cupo, por ejemplo. Entonces eso es una deuda y yo creo que hay que ver, digamos, justamente cómo van respondiendo los distintos estados a estas demandas de los colectivos. El cupo, recordemos, tiene una historia muy concreta que tiene que ver con que el 90% de las mujeres trans y travestis están forzosamente en situación de prostitución justamente por toda esta discriminación estructural, ¿no? Así que viene a reparar esa situación y es producto de esta situación que las travestis y trans son asesinadas, por eso hablamos de travesticidios y de transfemicidios y también pierden su vida en función de la desigualdad social. Esto es lo que el Estado, y no solo el Estado, todos nosotros como sociedad, porque el cupo no es solo para el Estado, esto está bueno decirlo, hay algunas leyes de cupo que son solo para el Estado, pero hay otras que incluyen también al sector privado, y que bueno, y que lo que se intenta es esto, ¿no? Terminar con la discriminación que hace que si no hay leyes de cupo, no tenemos personas travestis y trans en ningún lado. Y acá lado. estamos hablando explícitamente del ámbito laboral, por eso también se está pidiendo por una ley integral que aborde otros espacios como el acceso a la vivienda, la salud, la educación, lo cultural, una ley que todavía no está y no existe. Exacto, hay ahí, bueno, muchas tensiones porque justamente aprobar leyes integrales hemos visto en las últimas décadas que ha sido muy difícil estas leyes que son como grandes códigos, ¿no? Pero lo cierto, más allá, digamos, del tratamiento legislativo, que ojalá se logre, por supuesto, es que, en efecto, todos esos derechos que vos decís son derechos que hacen a la precariedad de la vida de las compañeras travestis y trans. Que quiero insistir en algo también. Es una violencia muy profunda que afecta a las compañeras de una manera que no afecta a ningún otro colectivo, ¿sí? Por eso también cuando hablamos de femicidios, es importante saber, nosotras ahora decimos también femicidios, travesticidios, transfemicidios, pero es importante también conocer las particularidades, ¿no? de cada una de estas violencias. Y el Estado lo que está haciendo son muchas cosas. La verdad es que nada parece ser suficiente, ¿no? Por supuesto, pero venimos de una deuda enorme, con todas las cuestiones de género nos pasa lo mismo. Nada es suficiente. Tenemos un enorme presupuesto, pero el Ministerio de Seguridad tiene más presupuesto o hay otros temas que son más prioritarios en las agendas de todos los gobiernos. Entonces, realmente... Hasta lo pudimos ver ahora en las campañas, en estas elecciones, que el tema de género no fue una prioridad para ningún espacio. Exactamente, no fue, a pesar de que hubo políticas, sí, porque se hicieron muchos avances, recordemos como el reconocimiento de las tareas de cuidado para las jubilaciones, bueno, ahora se acaba de lanzar un programa Desendeudada justamente para reparar cuestiones que tienen que ver con desigualdad histórica respecto de las tareas de cuidado fundamentalmente, pero esto nada alcanza. ¿Hay patrocinio jurídico? Un poquito, pero no alcanza, necesitamos más, porque la violencia es muchísima y la situación de las compañeras trans es muy acuciante, así que está muy bien todo lo que están haciendo, pero necesitamos más leyes, más presupuesto, más políticas y sobre todo que nos escuchen más, que nos den más valor, que nos den más prioridad, como decías vos, en las elecciones, pero no solo en las elecciones, en las agendas, ¿no? Estamos esperando todavía la reforma judicial transfeminista o feminista, que bueno, que
es fundamental. Hay un imaginario colectivo de que las mujeres se encuentran en peligro cuando están solas o cuando están en la calle, cuando están frente a un desconocido, siendo que el 65% de los femicidios y transfemicidios se dan en el ámbito personal, intrafamiliar. ¿Cuáles crees que son las reglas que hay que cambiar a nivel sociedad para que esta cifra llegue a cero? Bueno, que llegue a cero es un anhelo, un ideal, pero creo que hay que hacer reformas muy profundas y va a sonar algo como muy utópico lo que voy a decir, pero después voy a aprovechar algo que venían comentando en el bloque anterior, porque yo creo que estas estructuras de la violencia, estructuras elementales de la violencia, como dice Rita Segato, no tienen que ver solamente con la opresión de género. Entonces, creo que un error, llamémoslo así, de política es justamente segmentar estas cuestiones. Decir, bueno, tenemos por un lado una política de mujeres, por un lado una política antirracista, por otro lado otra política económica, etc. Y las opresiones funcionan todas en conjunto. Entonces, la reforma de las fuerzas de seguridad, poder bajar la violencia, poder bajar, se habla mucho de bajar el circulante de armas de los particulares, pero tenemos que bajar el circulante de armas en las propias fuerzas de seguridad que militarizan y ponen armas en las escuelas, en los kioscos, en lugares impensados donde no las tiene que haber. Tenemos que bajar la cantidad de personas presas, tenemos que reducir el confinamiento en cárceles. Esto es uno de los objetivos de desarrollo sostenible del milenio para 2030. ¿Vos crees que estas son alternativas viables, no punitivistas, para poder salir de la violencia estructural que atraviesa el país? Creo que son las únicas, porque creo que si no, no vamos a poder dar los debates que queremos dar. No podemos hacer una reforma judicial transfeminista siendo cómplices de la tortura sistemática de un montón de gente que está presa y que no tendría que estarlo. Los genocidas tienen que estar presos, no en sus casas. Y las travestis tienen que estar en sus casas, no presas. Luciana, ¿viste cuando hay casos de violencia de género contra mujeres? Se dice que muchas veces se denuncian en la comisaría y no les toman la denuncia. Sí. Bueno, vos como abogada penalista, ¿cuál es la principal traba que ves cuando llevas un caso de violencia o agresión contra trans en el sistema judicial? Yo llevo casos de agresiones contra trans y llevo casos de violencia sexual, llevo casos también de personas criminalizadas por haber tenido un parto en su casa, o sea, llevo muchos casos donde hay violencia contra las mujeres en distintas situaciones y contra distintos tipos de mujeres. Creo que es un obstáculo que tengamos que ir a la policía. Fíjate que desde los 80 se viene intentando hacer una policía para las mujeres, ¿no? Con las comisarías de la mujer que están en casi todas las provincias, que, como digo, tienen décadas de tradición en nuestro país. Bueno, tenemos que revisar estas políticas, tenemos que revisar la idea de que la presencia estatal en los barrios y el lugar donde yo voy a desescalar un conflicto o bajar la violencia sea la policía. Fíjate la experiencia de las oficinas de violencia doméstica en los pocos lugares que está, e incluso con estas restricciones, ¿no? Que son para algunos tipos de violencia, cómo cambia completamente. Entonces, menos policía, más acompañamiento territorial para todas las mujeres, más fortalecimiento de este tipo de herramientas. Si en vez de tener 60.000 policías tuviéramos 60.000 compañeras, compañeros y compañeres acompañando a quienes necesitan llevar adelante, judicializar los casos de violencia, o sea, no tenemos toda esta infraestructura que tienen otros ministerios y otras políticas de Estado muy antiguas puestas al servicio de terminar con las violencias de género. Entonces, creo que realmente necesitamos eso, pensar nuevas estructuras. No se puede ir a la policía a denunciar la violencia de género. Lo intentamos, lo vuelvo a decir, hay comisarías de la mujer, yo las analicé más de una vez, tienen muchas limitaciones. No, lo que está pasando es que se feminiza la policía y la violencia no baja. Entonces, esto nos da una pauta también de cómo trabajar los temas de inclusión, ¿no? La reforma judicial feminista no va a ser una mejor justicia porque haya mujeres. Va a ser más diversa y sin duda tiene que serlo, pero no necesariamente va a tener más perspectiva de género. Así que creo eso, creo que tenemos que pensar en estructuras que realmente tengan una escucha, sean acogedoras. Que funcionen. Y funcionen, exactamente. Y la policía no es una de ellas. Bien.
¿Nos puedes recordar la convocatoria de mañana para todos los que nos están viendo? Mañana, bueno, se pueden sumar porque hay muchas convocatorias. Ustedes saben que el feminismo y las lesbianas y las travestis tenemos muchas ideologías políticas, no es unívoca. Entonces, es un movimiento muy diverso y mañana cada espacio político tiene sus convocatorias. Algunas juntes, otras cada uno por su lado, pero en cada plaza de cada país, de cada pueblo, quería decir, de cada ciudad, va a haber una convocatoria de los espacios y bueno, y se van a hacer distintas marchas, en algunos lugares se hacen paros, en otros lugares se van a sumar con reclamos muy puntuales hacia tribunales, hacia las comisarías y bueno, y también este año viene a propósito de las hermanas Mirabal, que fue un hecho de horrible violencia institucional y política, bueno, muy fuerte todo el tema de cómo la violencia institucional justamente nos afecta, ¿no?, a las mujeres y a las diversidades, porque no olvidemos que, además del caso de Lucas, de todos los otros casos de violencia institucional que venimos viviendo este tiempo, también hubo una compañera trans hace unos meses que fue asesinada por la policía cuando tenían que ir a asistirla. Hubo varias compañeras durante la pandemia que fueron a denunciar en distintas provincias y también fueron asesinadas en las comisarías. Así que bueno, tenemos mucho también que reclamar en ese sentido. No solo por la violencia doméstica, que lo vuelvo a decir, sigue siendo acuciante, terrible, epidémica, como decías vos. Hay que cambiar las reglas sociales, las estructuras punitivas, las estructuras nuestras punitivas, ¿no?, en lo cotidiano. Y bueno, y eso requiere también empezar a entender que las mujeres y las diversidades somos también objeto de acoso y de apremio policial. Luciana, muchas gracias por venir, muy interesante. Muchas gracias a ustedes y bueno, nos vemos mañana. Nos vemos. Vamos a seguir este tema mañana. Vamos a seguir. Bueno, quédate ahí porque cuando venimos tenemos más información sobre turismo y algo muy importante, la situación del COVID en Europa. Quédate ahí. Nos toca y un tema central en la economía que viene, Anto, que es el turismo. ¿Por qué es un tema central? Bueno, este último fin de semana largo hubo mucho turismo interno, mucha gente se fue a distintos destinos del país. Fue el fin de semana récord. Sí, la costa, Mendoza, Bariloche, Cataratas. Bueno, hubo 25% más de turismo este fin de semana que antes de la pandemia, que en 2018 y 2019. Bueno, hay muchos motivos que explican esto. Uno es el programa lanzado por el gobierno, Previaje, que otorga facilidades para viajar dentro del interior del país. Y otro motivo que yo hablaba con algunos economistas en la peor época de la pandemia y me decían, el Estado tiene que lograr que los restaurantes, que los hoteles se mantengan vivos, digamos, con subsidios, con ayudas económicas, porque cuando la pandemia afloje, todos vamos a querer viajar, todos vamos a querer ir a cenar afuera, todos vamos a querer ir al teatro. Bueno, eso está empezando a pasar en la Argentina, no solo con turismo interno, sino también con la apertura, Anto, de los vuelos internacionales. Empiezan a llegar los turistas de otros países a la Argentina, a Buenos Aires. Es como que se vuelve a esa normalidad de antes de pandemia. Exacto. Y la pandemia queda como que ya nos olvidamos de que sigue estando. Sí, nos olvidamos, pero bueno, está latente, ¿no? Y estos turistas de otros países que vienen traen una buena noticia macroeconómica para el gobierno, que es, vienen con dólares justamente en un momento del año que el gobierno cada vez tiene menos dólares en las reservas del Banco Central. Bueno, los turistas llegan con la billetera abierta. Argentina está baratísima para ellos. Realmente hoy comer afuera, si tenés dólares, te sale 15, 20 dólares en un lugar muy, muy bueno de Buenos Aires. Y eso, bueno, implica para el gobierno tal vez cierto alivio en las cotizaciones paralelas del dólar, el dólar blue, por ejemplo, no en la cotización oficial. Es decir, si los turistas vienen y van a cambiar dólar al blue, es probable que el blue baje la cotización. Ahora, eso también, el tema del turismo, tiene una mala noticia para el gobierno. ¿Cuál es? Se abrió los vuelos internacionales y también se abre la posibilidad de que algunos argentinos que puedan hacerlo viajen al exterior del país y con la tarjeta de crédito empiecen a consumir en dólares. ¿Por qué es una mala noticia? Justamente porque esos gastos implican erogaciones
de dólares que el Banco Central tiene que aportar y implica fuga de reservas para el Banco Central. Yo hablaba con una fuente del gobierno que me decía, bueno, pero vos fíjate, ¿cuántas personas en Argentina pueden hoy en día irse afuera y gastar 25 dólares por día durante 20, 30 días? Hay muy pocas personas que tienen ese poder adquisitivo. Por eso también el interés del Estado de incentivar a través de estos programas de turismo nacional para que la plata quede acá. El turismo interno, así es. Y el tema este de la llegada de visitantes de otros países, también Anto abre el fantasma, el temor de que venga gente de países donde hoy por hoy el COVID está con un pico en la pandemia, ¿no es cierto, Anto? Sí, pico en la pandemia y en un día en donde subieron los casos, tenemos que estar alertas porque en la jornada de hoy se registraron 43 muertes y 2.234 nuevos contagios, un número que pasó más de 700 de un día para el otro desde ayer. Esto hay que tenerlo en cuenta, lo venimos hablando durante estos días de que hay un gran sector de la población que es entre los que tienen 18 y 39 años que no se están yendo a vacunar y por eso se está incentivando desde el Ministerio de Salud que se vayan a vacunar antes de que la temperatura comience a bajar en la época de otoño para no encontrarnos con la situación actual que está ocurriendo en Europa, en donde en Italia, hoy lean, declararon que va a ser necesario un super Green Pass. El Green Pass ya existía. ¿Qué es lo que era? Bueno, vos cuando era un registro que tenías, que lo obtenías a partir de la vacunación o a partir de un PCR negativo. Bueno, ahora el Estado en Italia dio un paso más para incentivar a esta minoría de que no se está vacunando. El otro día estábamos contando de las coronafiestas, en donde en el norte de Italia van a contagiarse para poder superar la enfermedad y así poder obtener ahora este Super Green Pass que no se va a poder obtener con un PCR negativo, sino con el carnet de vacunación o solamente con el registro de haber superado la enfermedad y haberse recuperado. Quienes no tengan este pase no van a poder acceder a ningún evento social, ya sea cerrado o abierto, es decir, a museos, a restaurantes, a no sé, estadios de fútbol, a comercios, no van a poder ingresar, así que están empezando a haber medidas muy fuertes en Europa para poder incentivar a la vacunación de estas minorías que son las que generan que el virus se siga propagando. Te tiro otro dato. Hoy en Alemania 73.000 casos positivos de COVID. Es la cifra más alta desde que empezó la pandemia. Evidentemente en Europa hay un brote muy grande y bueno, estamos en este momento en Europa en otoño, están por entrar al invierno, con lo cual todo hace presumir que por las bajas temperaturas van a seguir habiendo casos. Bueno, Angela Merkel lo viene alertando ya hace varias semanas que las restricciones tienen que ser mucho más duras. Si bien en algunos estados también está este pase que es necesario o que las personas vacunadas no pueden circular libremente, no está instalado en toda Alemania. Y bueno, están, por ejemplo, también en Francia ya hablando de una quinta ola. Literalmente alarmante la situación que está pasando en Europa y nada indica que nosotros podamos estar exentos de esa situación, porque ahora estamos relajados, vienen las vacaciones, viene el verano, el calor y parece que ya la pandemia pasó, pero hay que estar atentos y fijarnos con los casos que siguen aumentando y por más que sean pequeños aumentos sostenidos, siguen en aumento. Y hay que vacunarse, vacúnense en todos porque es fundamental para que no nos pase lo que está sucediendo en Europa. Bueno, lo que quedó en el tintero. En el tintero te voy a contar algo que veníamos discutiendo en los programas que hicimos, que es la ley de alquileres. ¿Qué va a pasar con la ley de alquileres? Sergio Massa hoy dijo públicamente de que se va a reformar la ley de alquileres, que evidentemente fracasó y que no le sirvió ni a los propietarios ni a los inquilinos. Bueno, hay que ver qué pasa con esa reforma, Anto, y hay que ver qué pasa con las personas que ya tienen un contrato bajo esta ley, ¿no? Ay, no me lo digas que me toca a mí, tengo un miedo. Por bueno, eso. lo que me quedó a mí en el tintero es que en el medio de la polarización política que hay en Chile de cara al balotaje del 19 de diciembre, Chile está avanzando en materia de derechos porque ya se dio media sanción en diputados sobre la legalización del matrimonio igualitario. Ahora queda a ser aprobado por el Senado y en caso de que sea sancionada esta ley, sería un avance y una conquista en materia de derechos para el colectivo LGBTIQ+. Bueno, muchas gracias, Anto. A vos, Lea. Un gusto. Mañana a las 22 volvemos y esta vez con Daniel Santa Cruz, así que te esperamos. Chau.